Mi primera noche en la UCI fue una experiencia que jamás podría haber anticipado. Estaba nerviosa, sí, pero también emocionada por el desafío. Tenía años de formación y había trabajado en entornos difíciles, pero nada me preparó para lo que experimenté esa noche. A medida que la oscuridad se asentaba sobre el hospital, me encontré enfrentando algo que no se enseñaba en los libros de medicina ni en los cursos de enfermería. Era un turno de noche típico en la UCI de Mercy General. La gente venía y se iba, y yo hacía lo que sabía hacer mejor: cuidar a los pacientes. Pero algo estaba fuera de lugar desde el principio. La UCI, aunque moderna, tenía una atmósfera que me resultaba incómoda. Los pasillos parecían más largos de lo que realmente eran, y el silencio era demasiado profundo, casi como si el hospital mismo estuviera esperando algo. Pero lo más inquietante ocurrió alrededor de las 2 de la mañana, cuando la temperatura de la sala comenzó a bajar inexplicablemente y los monitores de los pacientes empezaron a fallar sin razón. Fue cuando me asignaron a la habitación 407 que todo tomó un giro extraño. Nadie quería hablar demasiado de esa habitación, pero todo el personal se comportaba de manera rara cuando se trataba de ella. El doctor Harrison me explicó que había protocolos especiales para esa sala, pero no pude evitar preguntarme por qué. A medida que avanzaba la noche, los eventos tomaron un giro que cambió mi comprensión sobre lo que realmente estaba sucediendo en ese hospital. No era solo una cuestión de equipos defectuosos o pacientes delirantes. Había algo más allá de la lógica médica, algo que desbordaba la razón, algo mucho más oscuro y perturbador que lo que me habían enseñado a enfrentar. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas al canal. Aquí comparto historias reales y experiencias que cambiarán la forma en que ves el mundo. Si quieres saber más sobre lo que ocurrió esa noche y cómo todo lo que pensaba sobre la medicina se transformó, quédate hasta el final. Y si eres nuevo por aquí, asegúrate de darle al botón de suscripción para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Mi primera noche en la UCI de Mercy General comenzó como cualquier otro turno. Estaba emocionada, pero también un poco nerviosa. Era mi primer empleo como enfermera en cuidados intensivos y sabía que iba a enfrentarme a situaciones desafiantes. Sin embargo, en ese momento, no imaginaba que lo que estaba por suceder superaría cualquier cosa que hubiera experimentado hasta entonces. La UCI de Mercy General no era un hospital cualquiera. Se trataba de un hospital antiguo, fundado en 1873, con una arquitectura imponente que parecía no haber cambiado mucho con el paso de los años. Sus altos muros de ladrillo, sus ventanas alargadas y su estructura victoriana le conferían una atmósfera sombría, como si el tiempo se hubiera detenido allí. A pesar de las mejoras tecnológicas en el interior, había algo inquietante en el aire. Cuando llegué para mi primer turno, la enfermera encargada del turno anterior, Margaret Torres, me dio una cálida bienvenida. Tenía más de 20 años de experiencia en Mercy General y su presencia era tranquila y profesional. Sin embargo, no pude evitar notar que algo en su comportamiento me pareció raro, como si tuviera prisa por marcharse. Margaret me dio un recorrido por la unidad, y aunque intentó darme todos los detalles importantes, había algo en su tono cuando mencionó ciertas habitaciones que me llamó la atención. Cuando llegamos a la habitación 407, su actitud cambió. «Esta habitación está vacía desde hace 3 semanas», me dijo, evitando mirar la puerta. «Y preferimos mantenerla así, a menos que estemos a máxima capacidad». Me quedé mirando la puerta, intrigada. Había algo en el aire frente a esa habitación, algo que no podía explicar. «¿Hay alguna razón por la que la habitación esté vacía?», le pregunté, pero Margaret vaciló. «Solo problemas con el equipo», fue lo que dijo al final. No pregunté más, pero esa respuesta no hizo sino aumentar mi curiosidad. La sala 407 no solo estaba vacía, sino que había algo extraño en el ambiente de la UCI. Había una quietud inusual,
como si las paredes absorbieran todos los sonidos. A veces, cuando pasaba cerca de la puerta de esa habitación, sentía un escalofrío recorriéndome la espalda, como si alguien estuviera observándome desde dentro. Estaba cansada después de un largo día, y aunque la lógica me decía que era solo sugestión, no pude evitar la sensación de incomodidad. Margaret me llevó a conocer al resto del personal. El doctor Harrison, un médico delgado y de mirada penetrante, con más de 30 años de experiencia, me dio una mirada atenta cuando se acercó. «Así que eres la nueva», dijo en voz baja, estrechando mi mano. «Bienvenida». Aunque su tono era amable, algo en su manera de hablar me dio la impresión de que quería decir más, pero se limitaba a darme información mínima. Me explicó que había procedimientos específicos para cada situación en la UCI y que seguir el protocolo era crucial. Pero cuando mencionó nuevamente la habitación 407, algo cambió en su expresión. «Quiero que estés al tanto de algunas reglas para esa habitación», dijo con seriedad. Me entregó una tarjeta plastificada con instrucciones detalladas. Revisar equipos cada 2 horas, incluso si la habitación está vacía. Si hay algún problema, nunca vayas sola a investigar. Y si un paciente es asignado allí, los signos vitales deben ser registrados cada 15 minutos. No me sorprendió la estricta atención a los detalles, pero las indicaciones me parecieron excesivas. ¿Ha pasado algo en esa habitación que justifique todo esto?, le pregunté. Él tardó un largo momento en responder, como si estuviera buscando las palabras correctas. «Hay cosas que la ciencia no puede explicar», fue todo lo que dijo antes de cambiar de tema y continuar con su recorrido. Me quedé pensando en esas palabras durante el resto de la noche. Cosas que la ciencia no puede explicar. ¿Qué quería decir con eso? La lógica me decía que había algún tipo de fallos técnicos o incluso un rumor, pero había algo en la mirada del Dr. Harrison que no me dejaba tranquila. La noche continuó sin muchos incidentes al principio. Las habitaciones estaban bastante ocupadas, pero no había nada fuera de lo común. Sin embargo, a medida que avanzaba la madrugada, comencé a notar algo extraño. La temperatura en la UCI parecía bajar de manera irregular. A pesar de que el sistema de aire acondicionado estaba funcionando perfectamente, había zonas de la sala que se sentían considerablemente más frías, y la habitación 407 era, sin duda, la más fría de todas. Cada vez que pasaba por su puerta, un escalofrío recorría mi espalda, y no solo por el frío, sino por una sensación extraña que no podía identificar. Después de unas horas, noté algo más inusual. Todos los miembros del personal, sin excepción, mostraban una especie de ansiedad cuando pasaban cerca de esa habitación. El doctor Harrison, quien parecía tan meticuloso con cada uno de sus pacientes, caminaba rápidamente por el pasillo y, sin falta, hacía una pausa frente a la habitación 407, mirándola durante 1 minuto antes de continuar su camino. Me pareció extraño, pero no dije nada. James, el terapeuta respiratorio, siempre se detenía frente a la puerta, con los ojos entrecerrados, como si escuchara algo desde dentro, aunque el silencio era absoluto. Fue a las 11:47 de la noche, cuando decidí preguntar a Patricia, una enfermera asistente que llevaba años en la unidad, sobre estos comportamientos. La encontré en la sala de descanso, tomándose un respiro. «Patricia», le pregunté, «¿hay algo raro en esta UCI, no? ¿Es normal todo este misterio con la habitación 407? Ella me miró fijamente como si estuviera sopesando si debía hablar o no. Finalmente, se inclinó hacia mí y susurró, «Eres observadora. La mayoría de los nuevos ni se dan cuenta. La historia de esa habitación es complicada. No te lo voy a contar todo, pero solo te diré que no es un lugar normal». Patricia comenzó a hablarme de la historia del hospital, de cómo la habitación 407 estaba vinculada a la muerte de una enfermera, Grace Holloway, durante la pandemia de influenza de 1918.
Según Patricia, Grace había trabajado en la UCI cuando se convirtió en la última víctima de esa pandemia. Había muerto en esa misma habitación, pero lo que más impactaba de su historia era que, antes de morir, Grace había estado obsesionada con unos informes médicos secretos que había descubierto. Algo no estaba bien en ese hospital, y Grace, con sus últimas fuerzas, había intentado denunciarlo. Patricia no me dio más detalles, pero su mirada decía más que 1000 palabras. El resto de la noche transcurrió sin más eventos extraños, pero ya no podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien. La atmósfera en la UCI había cambiado para mí. Algo en la habitación 407 me inquietaba profundamente, y no podía sacudir la sensación de que había mucho más en ese hospital de lo que el personal estaba dispuesto a admitir. La historia de Grace Holloway, aunque incompleta, me hacía preguntarme qué secretos podría estar guardando ese lugar y por qué todos se comportaban de forma tan evasiva al hablar de él. La inquietud que me invadió esa noche en la UCI me acompañó mucho más tiempo del que imaginé. La habitación 407 y la historia detrás de ella serían solo el comienzo de algo mucho más grande, algo que cambiaría mi vida y mi visión sobre la medicina, la ética y lo inexplicable. La primera vez que supe que algo realmente extraño ocurría en la UCI de Mercy General fue cuando llegó el paciente que iba a pasar la noche en la habitación 407. Había sido una jornada bastante tranquila hasta ese momento. La UCI no estaba llena y los pacientes estaban estables, o al menos eso pensábamos. Sin embargo, todo cambió en cuanto recibimos la noticia de que íbamos a recibir a un nuevo paciente. Un hombre de 52 años, recién operado de la vesícula biliar. El doctor Harrison me llamó al área de recepción. «Elise, tenemos un nuevo ingreso», dijo, mientras revisaba los registros del paciente. Un hombre llamado David Kellerman, estable, pero necesita monitoreo cercano. Va a la habitación 407. Mi corazón dio un vuelco al escuchar el número de la habitación. Sabía que, si bien los procedimientos eran estándar, había algo en esa habitación que desbordaba la lógica. Lo peor es que no pude expresar mis dudas. Sabía que no tenía motivos concretos para negarme, pero algo me decía que lo que estaba a punto de suceder iba a cambiar las reglas del juego. El hospital, aunque moderno en muchos aspectos, tenía rincones oscuros que se sentían atrapados en el tiempo. Los pasillos amplios, la decoración envejecida y las largas noches en la UCI daban la sensación de que algo oculto se movía en las sombras. Lo que parecía un hospital avanzado y bien gestionado también cargaba con la huella de su historia, una historia que no podía ser ignorada y mucho menos entendida. La asignación de un paciente a esa habitación nunca era una decisión trivial, y al parecer no solo yo lo sentía. El ambiente en la sala se volvió más tenso a medida que los minutos pasaban. Cuando llegamos a la habitación, pude sentir el frío inmediato al cruzar el umbral. La temperatura parecía diferente, casi como si un viento helado hubiera quedado atrapado dentro de esa habitación desde hacía años. Me apresuré a preparar la cama y los equipos necesarios. Aunque intenté concentrarme en mi trabajo, la atmósfera seguía siendo inquietante. Cada vez que miraba hacia la esquina de la habitación, sentía que algo me observaba. No lo podía explicar, pero estaba segura de que no era solo mi imaginación. David Kellerman llegó a las 2:45 de la madrugada. Era un hombre mayor, de rostro cansado pero alerta. La cirugía había sido un éxito, pero al parecer el dolor postoperatorio lo había dejado un poco incómodo. Le ayudé a acomodarse en la cama, asegurándome de que estuviera lo más cómodo posible. Fue entonces cuando comenzó a mirar hacia la esquina de la habitación, cerca de la ventana. Su rostro se tornó tenso y preocupado. «¿Está todo bien, señor Kellerman?», le pregunté, esperando que estuviera simplemente fatigado. «¿Hay alguien ahí?», respondió señalando hacia la esquina, donde no había nada visible. «Una mujer con un vestido blanco. Ella me está mirando». Su respuesta me sorprendió.
Pensé que podría ser una reacción al dolor, o incluso algún tipo de alucinación inducida por la medicación. Sin embargo, su tono era firme. ¿Estás seguro de que no es por la medicación? Zrenia, le pregunté amablemente. Soy farmacéutico, me respondió. Sé lo que es real y lo que no lo es. No estoy soñando. Hay una mujer allí y me está mirando. Miré hacia la esquina, pero no vi nada. Solo sombras que se extendían por la habitación como era normal en la oscuridad de la noche. Señor Kellerman, lo que está viendo puede ser una consecuencia de la anestesia. No es raro que los pacientes vean cosas que no están allí. Le expliqué con suavidad. Sin embargo, él siguió insistiendo. No es un efecto de la medicación. Ella está aquí, viéndome, y no me deja tranquilo. Y cada vez que ella se acerca, siento que la temperatura baja. Míralo, el termómetro ha bajado 10 grados desde que llegué. Lo miré con una mezcla de preocupación y escepticismo. La temperatura del cuarto ya había bajado de manera extraña, y yo misma sentí el frío al entrar. Sin embargo, el termómetro mostraba 62 grados, mucho más bajo de lo que marcaba el sistema. Mi mente racional buscaba una explicación. ¿Había una falla en el sistema de calefacción? ¿Estaba siendo demasiado influenciada por las historias que había oído sobre la habitación 407? A medida que intentaba tranquilizar a David y realizar mis tareas, los sonidos empezaron. Un suave golpeteo, rítmico, que parecía provenir de las paredes. Me detuve por un momento, esperando que fuera algún ruido externo, quizás algo relacionado con la instalación o el sistema de ventilación. Sin embargo, el sonido se repitió, cada vez más fuerte y claro. Golpe, golpe, golpe. No pude ignorarlo. Miré hacia la pared y sentí cómo el ambiente se hacía más pesado. La sensación de frío era ahora opresiva. ¿Lo oyes?, le pregunté a David, que seguía mirando fijamente hacia la esquina de la habitación. Él asintió lentamente, como si hubiera esperado que yo finalmente lo escuchara. Sí, ahí está, como si alguien estuviera intentando salir de las paredes. Mi corazón empezó a latir más rápido. No era posible. Esto no podía estar pasando. Debe ser el sistema de ventilación, intenté razonar. O alguna otra cosa, un fallo técnico. Pero mi voz sonaba vacía, incluso para mí. David parecía cada vez más angustiado, y las cosas solo empeoraron. A medida que las horas pasaban, noté un patrón extraño en su comportamiento. Cada vez que miraba hacia la esquina de la habitación, su ansiedad aumentaba. Decía que la mujer lo estaba llamando, que le estaba susurrando algo que no podía entender. Aunque trataba de ser racional, me estaba resultando imposible ignorar lo que sentía. La habitación 407 no era un lugar normal, y mi entrenamiento profesional no me había preparado para enfrentarme a esto. En un momento decidí que lo mejor sería mover a David a otra habitación. «Voy a llamarlo al Dr. Harrison», le dije, con la esperanza de que me diera una solución. Mientras salía de la habitación para buscar al doctor, el golpeteo en las paredes cesó por un momento, pero un frío más profundo se sintió a medida que me alejaba. Corrí hacia la estación de enfermería, buscando al Dr. Harrison para discutir el caso. Pero cuando lo encontré, su expresión era más seria de lo que había visto hasta ahora. «Elise, ¿cómo está el paciente en la 407?» Zrenia preguntó, y por su tono supe que algo no estaba bien. «Está viendo a una mujer en la esquina de la habitación y hay ruidos extraños», le expliqué, intentando mantener la calma. Dr. Harrison se quedó en silencio por un momento, observando el monitor de su estación. «No te preocupes, Elise. Es algo que ha sucedido antes. Mantén la calma y sigue el protocolo». No me dio más detalles, pero pude ver en su rostro que él sabía mucho más de lo que estaba dispuesto a compartir. Cuando volví a la habitación, David estaba más agitado. Decía que la mujer estaba más cerca ahora, que sentía su respiración sobre su cuello. No podía dejar de mirar hacia la esquina.
Voy a moverlo a otro lugar, dije finalmente. El ambiente en la habitación era insoportable. De repente, las luces parpadearon y el golpeteo aumentó. Mi corazón latía desbocado. Sabía que algo estaba ocurriendo más allá de lo que podía entender. Mi mente racional luchaba por hallar una explicación, pero algo en mi instinto me decía que no estaba sola en esa habitación y que lo que estaba ocurriendo era mucho más que un simple fallo técnico. Decidí hacer lo que cualquier enfermera responsable haría. Preparé rápidamente al paciente para su traslado. La temperatura volvió a descender bruscamente mientras lo hacía y las luces parpadearon de nuevo. Intenté mantener la calma, pero no pude evitar preguntarme si lo que estábamos viviendo era el inicio de algo mucho más grande, algo que no se podía explicar con ciencia ni lógica. Mientras el personal se preparaba para mover a David, las luces volvieron a apagarse por completo y el golpeteo en las paredes cesó tan abruptamente como había comenzado. Para ese momento, mi mente ya estaba llena de preguntas sin respuesta. ¿Qué estaba sucediendo realmente en la habitación 407? ¿Era solo una coincidencia o había algo más detrás de los eventos extraños que estábamos presenciando? Solo el tiempo lo diría, pero estaba segura de que lo que había ocurrido en esa noche estaba lejos de ser una simple casualidad. Esa noche, cuando volví a mi turno, ya no podía pensar en otra cosa más que en lo que había descubierto. La historia de Grace Holloway me había dejado completamente atrapada. Los documentos y las cartas que había encontrado en los archivos del hospital me habían dado una visión clara de lo que había sucedido en esa habitación, y aunque había tratado de mantenerme racional, la información que había reunido me estaba abrumando. La UCI, el hospital y, sobre todo, la habitación 407 parecían estar atados a un misterio mucho más grande, uno que no podía ignorar. Cuando llegué a la estación de enfermería, la atmósfera en el hospital estaba tensa. La mayoría de los pacientes se encontraban estables, pero algo en el aire parecía pesado, como si el hospital estuviera esperando algo. Sabía que el turno de noche se presentaba tranquilo, pero el misterio de la habitación 407 me mantenía alerta. Aunque traté de concentrarme en mi trabajo, no podía dejar de pensar en los documentos que había leído. La idea de que una enfermera tan valiente como Grace Holloway había intentado destapar una red de abuso médico me afectaba profundamente. Y la sensación de que algo en el hospital seguía sin resolverse me carcomía por dentro. No pasaron ni 3 horas cuando algo extraño ocurrió nuevamente. Un paciente ingresó a la UCI con un cuadro respiratorio grave, lo que me obligó a desviar mi atención momentáneamente de la habitación 407. El nuevo paciente fue asignado a la habitación 404, una de las habitaciones más cercanas a la sala maldita. Todo parecía estar en orden hasta que las alarmas comenzaron a sonar en el monitor de la habitación 407. Sabía que no podía ignorarlo. La sala estaba vacía, pero el sonido de la alarma provenía claramente de ahí. Corrí hacia el pasillo, respirando con rapidez. El aire parecía aún más frío a medida que me acercaba a la puerta. Cuando llegué, las luces parpadearon brevemente y sentí una presión en el pecho como si la propia estructura del hospital estuviera temblando. Llamé a James, el terapeuta respiratorio, y a Patricia, la asistente de enfermería. Los 3 estábamos inseguros, pero sabíamos que no podíamos seguir ignorando lo que estaba ocurriendo. Abrí la puerta con cautela. La alarma se detuvo de inmediato y el frío se intensificó. El sonido del golpeteo comenzó de nuevo, pero esta vez parecía provenir de las paredes de la habitación. James, Patricia y yo nos quedamos en silencio, escuchando los ecos lejanos de lo que parecía un golpe repetido. Fue entonces cuando el aire se volvió aún más pesado. Una figura apareció de la nada en el rincón más oscuro de la habitación, una sombra que no parecía tener forma definida. Se desvaneció tan rápido como apareció, dejándonos a los 3 paralizados. Mi primer instinto fue pedir que trasladaran a los pacientes de esa zona, pero el miedo que sentía no me permitió actuar con claridad.
No era una sensación que pudiera explicar con palabras, pero estaba convencida de que algo en esa habitación seguía intacto, algo que ni el tiempo ni las reformas del hospital podrían borrar. No solo los pacientes lo sentían, sino que también el personal comenzaba a vivir en un estado de constante inquietud. Los registros de las enfermeras y médicos indicaban que no era la primera vez que se experimentaban sucesos inexplicables en la habitación 407. «Elise», dijo James con voz baja, casi temblorosa, «esto no es solo una casualidad. Algo está mal aquí, y no es solo la habitación 407. Lo que Grace descubrió está vinculado a algo mucho más grande». Me miró con seriedad, como si estuviera esperando que entendiera el alcance de sus palabras. «¿Cómo sabes eso?», le pregunté, aunque ya tenía una idea de lo que estaba insinuando. «Todos aquí saben que algo no está bien, pero nadie quiere hablar de ello. Hay demasiadas historias sobre esa habitación, sobre lo que pasó con Grace, pero nunca se ha hecho justicia. Sus registros fueron enterrados, Elise. La historia nunca se contó porque había demasiados involucrados». Lo que James me decía confirmaba mis peores sospechas. Ya no se trataba solo de fenómenos paranormales o fallos técnicos. La historia de Grace Holloway estaba vinculada con un encubrimiento que aún perduraba en los pasillos del hospital. La idea de que los mismos médicos y enfermeras, algunos de los cuales seguían trabajando en el hospital, habían formado parte de un complot tan oscuro me resultaba insoportable. Lo que había pasado allí no solo involucraba a pacientes, sino también a los que habían jurado hacer lo correcto. Fue entonces cuando decidí confrontar al Dr. Harrison. Había llegado el momento de obtener respuestas. Lo busqué en la estación de enfermería y, al encontrarlo, me armé de valor. «Dr. Harrison, necesito saber la verdad sobre lo que sucedió en la habitación 407, sobre Grace Holloway», le dije intentando mantener la calma. Su reacción fue inmediata, se tensó y por un momento pareció vacilar. «Elise, no quiero que te involucres más en esto», dijo, con una firmeza que me sorprendió. «Lo que ocurrió fue una tragedia, pero no hay nada que se pueda hacer para cambiarlo». «Pero Grace intentó denunciarlo», le respondí. «Lo que ella descubrió está relacionado con los procedimientos médicos y legales en este hospital. No puedes seguir ocultándolo». El Dr. Harrison me miró fijamente por un largo momento. Finalmente, bajó la mirada y susurró. «Hay cosas que no puedes entender, Elise. Hay secretos que algunos de nosotros hemos jurado guardar. Nadie quiere reabrir viejas heridas. Las consecuencias podrían ser devastadoras para todos». Lo que dijo me dejó sin palabras. Sabía que estaba al borde de descubrir algo monumental, pero no estaba preparada para lo que vendría a continuación. El Dr. Harrison, después de una larga pausa, me entregó una carpeta. Dentro de ella encontré varios documentos que detallaban las investigaciones realizadas después de la muerte de Grace Holloway. Eran informes médicos que indicaban claramente que la enfermera había encontrado irregularidades graves en los tratamientos experimentales que se estaban aplicando a los pacientes durante la pandemia de influenza de 1918. Había pacientes que habían muerto a causa de estos tratamientos que no solo eran ineficaces, sino peligrosos. La carta que Grace había dejado antes de su muerte confirmaba que había descubierto que los médicos responsables habían estado realizando pruebas sin el consentimiento de los pacientes y que había comenzado a recopilar pruebas sobre la mala práctica médica. Lo más escalofriante de todo era que había intentado informar a las autoridades, pero nunca logró salir con vida de la habitación 407. El hospital había encubierto todo. Había bloqueado las investigaciones sobre la muerte de Grace y había sellado su expediente. El Dr. Harrison, a pesar de su aparente conocimiento del caso, había formado parte del sistema que había permitido que todo eso ocurriera. Fue una revelación devastadora. No solo estaba lidiando con los fantasmas del pasado de este hospital, sino también con las sombras de un sistema médico que, aún hoy, parecía proteger sus propios secretos a toda costa.
De repente, las luces de la UCI se apagaron, y una vez más, el golpeteo comenzó, más fuerte que antes. Era como si la habitación 407 estuviera viva, como si estuviera llamando a los que se atrevían a desafiar su historia. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Era el momento de actuar. «Vamos a abrir esa pared», dije con firmeza. «Grace no puede seguir atrapada en este lugar. Su historia tiene que ser conocida. Es nuestra responsabilidad». El doctor Harrison no respondió inmediatamente, pero algo en su mirada cambió. Parecía resignado, como si supiera que había llegado el momento de enfrentar las consecuencias de sus acciones. Esa noche, nos reunimos con James y Patricia. Todos estábamos de acuerdo en que la única forma de poner fin a esta historia era desenterrar la verdad. Fuimos a la habitación 407, donde el aire seguía siendo frío, y comenzamos a preparar la pared para su apertura. Fue entonces cuando las alarmas de los monitores comenzaron a sonar en todas las habitaciones de la UCI. Pero esta vez, la ansiedad no provenía solo de los pacientes. Sentíamos que el hospital entero estaba temblando, como si estuviera reaccionando a lo que estábamos a punto de hacer. Con un martillo y cincel, Dr. Harrison comenzó a retirar las capas de yeso de la pared. En cuanto la capa exterior fue retirada, la temperatura volvió a bajar, y una vibración recorrió el suelo de la habitación. Los monitores comenzaron a mostrar una frecuencia cardíaca irregular, como si un paciente invisible estuviera allí. Pero no había nadie en la cama. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegamos a una pequeña cavidad. Dentro de ella, encontramos una caja de madera envuelta en tela. Cuando la sacamos y la abrimos, los recuerdos de Grace Holloway salieron a la luz. Un diario, un bolígrafo antiguo y una carta. Al abrir el diario, el doctor Harrison comenzó a leer las últimas palabras de Grace. «He descubierto algo horrible. Necesito que alguien sepa la verdad. No sé cuánto tiempo más podré seguir con esto, pero si muero, mi historia quedará en esta habitación». Habíamos descubierto la verdad, y Grace finalmente podía descansar en paz. El golpeteo continuaba, ahora más insistente y claro que nunca. Cada golpe en las paredes parecía marcar el ritmo de nuestros corazones. Estábamos en la habitación 407, mirando la caja que habíamos encontrado en la pared, y el peso de lo que habíamos descubierto nos envolvía como una niebla espesa. El aire estaba cargado de algo más que simplemente tensión, como si el propio hospital estuviera respirando junto a nosotros, esperando que algo sucediera. Sabíamos que habíamos tocado algo demasiado profundo, algo que no se podía ignorar, pero el miedo seguía persiguiéndonos. ¿Qué más nos quedaba por descubrir? ¿Qué otras puertas había que abrir? Dr. Harrison seguía con el diario de Grace en las manos, sus ojos recorriendo las palabras con una mezcla de asombro y tristeza. Sabíamos que Grace había intentado hacer lo correcto, y por un momento fue como si su presencia nos envolviera. El tiempo parecía haberse detenido en la habitación 407, y no solo por la historia que habíamos desenterrado, sino por la sensación de que los ecos de las vidas pasadas seguían resonando en esas paredes. Los susurros, los ruidos inexplicables, los fenómenos extraños. Todo tenía un propósito, algo que aún no logramos entender. Con cada palabra que el doctor Harrison leía en voz baja, más detalles de la historia de Grace surgían, confirmando nuestras peores sospechas. Había algo profundamente turbio en el hospital, algo que había sido encubierto a lo largo de los años, una historia que jamás se había contado. La carta que Grace había dejado antes de morir confirmaba que su muerte no había sido solo una víctima más de la influenza, sino una trágica consecuencia de algo mucho más grande. Había descubierto que los médicos de la época, incluidos aquellos con los que aún trabajaba el Dr. Harrison, estaban llevando a cabo experimentos médicos no aprobados sin el consentimiento de los pacientes. Pero había más, mucho más. La carta de Grace relataba cómo los experimentos,
Lejos de ser tratamientos destinados a salvar vidas, estaban matando a los pacientes. Los médicos estaban utilizando a los más vulnerables como conejillos de indias, sin importarles el sufrimiento de quienes confiaban en ellos. Había pacientes que habían muerto por complicaciones derivadas de los tratamientos experimentales, y Grace había comenzado a documentar todo en secreto, guardando las pruebas en la pared de la habitación 407, esperando que alguien, algún día, descubriera la verdad. Pero la verdad nunca se había revelado, hasta ahora. «Esto es increíble», dijo Patricia, interrumpiendo el silencio que había caído sobre la habitación. «Nunca imaginé que todo esto fuera tan grande. ¿Cómo pudo suceder esto en un hospital que hasta ahora parecía estar tan bien respetado?» El doctor Harrison cerró el diario y se quedó mirando las páginas como si estuviera buscando algo más. «No todo el mundo en el hospital sabía lo que ocurría», dijo finalmente, su voz baja y seria. «Algunos de nosotros sabíamos lo que estaba pasando, pero nunca hablamos de ello. Grace hizo lo que pudo para detenerlo, pero cuando la pandemia se descontroló, todo se hizo más difícil de manejar. En un momento, todos estábamos tan atrapados en la crisis que dejamos que la ética se desvaneciera. Pude ver en su rostro que había estado cargando este secreto durante años. La culpa y el arrepentimiento eran evidentes, pero también había algo más. Miedo. Miedo de que, ahora que la verdad estaba saliendo a la luz, las consecuencias pudieran ser aún más devastadoras. Pero, a medida que escuchaba sus palabras, me di cuenta de que el miedo no era solo hacia el pasado. Había algo en el hospital, algo profundo que seguía persiguiéndonos. «¿Y qué pasó con Grace?», pregunté, sin poder dejar de pensar en la joven enfermera que había tratado de hacer lo correcto. ¿Cómo pudo ser silenciada tan rápidamente, tan brutalmente? Dr. Harrison suspiró profundamente, como si estuviera reviviendo un momento doloroso. Grace era una mujer excepcional, pero después de que intentó sacar a la luz la verdad sobre los experimentos, las cosas cambiaron. Ella fue una de las primeras en morir, y su muerte fue rápida y silenciosa. No se permitió que se realizara una autopsia, y los registros fueron manipulados para hacer que pareciera una víctima más de la influenza. Nadie sospechó que algo más estuviera ocurriendo. Nadie lo cuestionó. El sistema simplemente lo cubrió todo. «¿Y por qué no lo hiciste tú?», la pregunta salió de mi boca sin pensarlo. El doctor Harrison me miró fijamente, y por un momento el tiempo pareció detenerse. Todos estábamos esperando su respuesta, pero él se quedó en silencio, como si las palabras no pudieran salir de su boca. «Era un sistema mucho más grande que yo», respondió finalmente, su voz quebrada. «Había demasiados involucrados, y cuando tú te conviertes en parte de algo tan grande, las decisiones se hacen más difíciles. Sabía que Grace estaba en lo correcto, pero no podía arriesgar mi carrera, mi vida, mi familia. Hice lo que muchos hicieron en ese entonces. Me callé». La confusión y el dolor que sentí en ese momento no se podían describir. Había pasado años viendo a este hombre como un experto en su campo, alguien que admiraba, pero lo que acababa de decirme derrumbó todo lo que había construido en mi mente sobre la ética médica. El miedo, la desesperación y la complacencia habían sido más fuertes que el deber de proteger a los pacientes. De repente, el golpeteo en las paredes cesó. El aire en la habitación se volvió denso, pesado, como si todo lo que habíamos descubierto se estuviera instalando dentro de los muros del hospital. Fue entonces cuando escuchamos un sonido que heló nuestra sangre, un suave susurro proveniente de la esquina más oscura de la habitación. Me giré rápidamente, pero no había nada. El sonido desapareció tan pronto como lo escuchamos, pero todos en la sala sabíamos que lo habíamos oído. Algo estaba allí, algo que no podía ser explicado. Una presencia,
Una energía que había estado atrapada en esa habitación durante tanto tiempo que ahora estaba pidiendo ser escuchada. ¿Era Grace o alguien más? Lo está pidiendo, murmuró Patricia, como si pudiera leer mis pensamientos. Lo que Grace no pudo hacer, lo estamos haciendo nosotros. De repente todo comenzó a tener sentido. El hospital, la habitación 407, la extraña atmósfera que nos envolvía. Era como si todo se hubiera alineado para que finalmente descubriéramos la verdad. Pero ahora que sabíamos la verdad, ¿qué debíamos hacer con ella? El doctor Harrison, que había permanecido en silencio todo el tiempo, finalmente habló, su voz quebrada por la emoción. Lo que ocurrió en ese hospital fue horrible, lo sé, y el silencio que se ha mantenido por tanto tiempo ha sido aún peor. No solo por los pacientes, sino por los que trabajamos aquí y permitimos que sucediera. Pero ahora, con todo lo que sabemos, debemos actuar. No podemos dejar que esto se quede en las sombras una vez más. El aire en la habitación 407 se sintió más ligero de inmediato, como si el peso de los secretos finalmente estuviera siendo levantado. La revelación de la verdad había comenzado a traer consigo una sensación de liberación. Sabíamos que lo que quedaba por delante no iba a ser fácil. Había demasiados involucrados en el encubrimiento, demasiados que se beneficiarían de que todo permaneciera en silencio. Pero también sabíamos que no podíamos quedarnos callados. Grace Holloway no había sido escuchada en su tiempo, pero nosotros la escucharíamos. ¿Qué debemos hacer ahora?, pregunté, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. La respuesta que todos esperábamos no tardó en llegar. Vamos a contarle al mundo lo que ocurrió aquí, dijo Dr. Harrison con firmeza. Es hora de que el hospital enfrente las consecuencias de sus acciones, y es hora de que el legado de Grace Holloway y de todos los pacientes que sufrieron sea conocido. Nos miramos los unos a los otros, sabiendo que lo que estábamos a punto de hacer no solo cambiaría la historia del hospital, sino la de la medicina en general. La verdad no podía seguir oculta y juntos finalmente íbamos a exponer la injusticia que había reinado en Mercy General durante tanto tiempo. A medida que comenzábamos a salir de la habitación, el ambiente en la UCI parecía menos opresivo. El hospital, que había estado tan cargado de secretos y sombras, comenzaba a respirar nuevamente. Sabíamos que aún había mucho por hacer, pero también sabíamos que el primer paso para cambiar las cosas había sido dado. La verdad, finalmente, había sido revelada. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y decisiones difíciles. La información que habíamos descubierto sobre la habitación 407 y la historia de Grace Holloway no podía quedar en las sombras. Cada uno de nosotros sentía el peso de lo que se avecinaba, pero también la urgencia de revelar la verdad. Sabíamos que, al hacer lo que estábamos a punto de hacer, no solo cambiaríamos el destino del hospital, sino también nuestras vidas. La verdad nunca era fácil de enfrentar, especialmente cuando se trataba de algo tan oscuro y profundamente arraigado en el corazón de la institución. Esa noche, al llegar al hospital, sentí una tensión en el aire como nunca antes. El pasillo que conducía a la UCI, que normalmente me parecía familiar y rutinario, ahora estaba impregnado de una sensación de incertidumbre. Las luces parpadeaban suavemente, y el sonido de los monitores, que habitualmente solo servían de fondo, me sonaba ensordecedor. Había algo diferente, como si todo el hospital estuviera esperando. Esperando que, un cambio, una revelación, lo que había comenzado como una simple inquietud sobre una habitación extraña, se había transformado en una misión mucho mayor. No se trataba solo de un descubrimiento personal. Ahora éramos conscientes de que estábamos a punto de exponer una verdad que afectaría a todos los que alguna vez trabajaron en ese hospital, a los que confiarían en él en el futuro, e incluso a aquellos pacientes cuyas voces nunca habían sido escuchadas. Al llegar a la estación de enfermería, el doctor Harrison, James, Patricia y yo nos reunimos. Todos teníamos el mismo objetivo, pero cada uno de nosotros sentía la presión de lo que estábamos a punto de hacer.
James era el primero en hablar, su voz más grave de lo habitual. Hoy es el día. Tenemos que ir a la Junta y tenemos que ser claros. No podemos permitir que esta historia quede oculta otra vez. Grace se merece algo más que una lápida olvidada en el pasado. Patricia asintió con una determinación visible en su rostro. Esto no se trata solo de Grace. Hay vidas en juego. Las vidas de los pacientes que aún están aquí. Los que vendrán. No podemos seguir siendo cómplices del silencio. Dr. Harrison, quien había estado guardando este secreto durante tantos años, finalmente rompió el silencio. Lo que hicimos, lo que permitimos que se hiciera, no tiene perdón. Pero ahora es el momento de corregirlo. Tengo pruebas, testimonios, todo lo que necesitamos. Vamos a exponerlo todo por Grace, por los pacientes, por nosotros mismos. La sala de la Junta estaba lista para recibirnos, y una vez allí, las luces brillaban intensamente sobre la mesa rectangular. Los miembros de la Junta ya estaban sentados, algunos con una mirada fatigada, otros con expresiones frías, como si esperaran una reunión rutinaria. Cuando entramos, sus miradas cambiaron. Todos sabían que algo estaba por suceder, pero ninguno de ellos sabía exactamente lo que estábamos a punto de presentarles. Dr. Harrison fue el primero en hablar, aunque su voz sonaba más débil de lo que esperaba. Tenemos algo importante que compartir, algo que no puede seguir ocultándose más, y no solo se trata de la habitación 407, se trata de un patrón de abusos que hemos permitido que continúe durante más de un siglo. Los miembros de la Junta intercambiaron miradas, algunas de sorpresa, otras de desconcierto. El ambiente se volvió tenso, y pude sentir que la atmósfera que nos rodeaba era más pesada que nunca. Nadie en la sala podía entender la magnitud de lo que íbamos a exponer. James fue el siguiente en intervenir, entregando a cada miembro de la Junta un paquete con todos los documentos que habíamos encontrado en los archivos del hospital. Estos documentos contienen todo lo que hemos descubierto: el diario de Grace Holloway, las pruebas de los experimentos médicos no autorizados, los informes de los pacientes que fueron sometidos a tratamientos peligrosos. Esta no es una acusación vacía. Esta es la verdad. Patricia, quien había sido la que más había impulsado la revelación de la verdad, agregó: esta historia es más grande de lo que todos imaginan. Los pacientes afectados por estos tratamientos experimentales no solo fueron víctimas de negligencia médica, fueron víctimas de un sistema que los trató como conejillos de indias. No fue un error aislado, fue una serie de decisiones tomadas con total conocimiento de causa. A medida que cada miembro de la Junta hojeaba los documentos, los murmullos comenzaron a llenarlo todo. Pude ver cómo sus expresiones cambiaban de una mezcla de incredulidad a un asombro palpable. Algunos comenzaron a leer más rápido, otros se quedaron en silencio, procesando la gravedad de lo que acababan de recibir. Cuando los primeros informes sobre los pacientes muertos comenzaron a ser leídos, pude ver las reacciones en sus rostros, la incomodidad, el arrepentimiento y, en algunos casos, el temor de lo que esto significaba para sus carreras y el hospital en general. Finalmente, uno de los miembros más antiguos de la Junta, un hombre de cabello canoso y mirada dura, rompió el silencio. Esto es inconcebible. No podemos permitir que esto salga a la luz. El hospital tiene una reputación que hemos mantenido durante generaciones. Si todo esto es cierto, no solo estamos hablando de la pérdida de confianza, sino de la destrucción total de nuestra imagen. El Dr. Harrison no tardó en responder, su tono más firme que nunca. No podemos permitirnos seguir mirando hacia otro lado. Esto no se trata de la reputación del hospital. Se trata de las vidas que han sido destruidas y de la justicia que nunca se les dio. Es hora de corregir los errores del pasado, no de seguir encubriéndolos. El hombre de la Junta se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. La tensión era palpable, como si el aire en la sala hubiera cambiado de inmediato, se volviera más denso.
El sonido de las hojas que pasaban y el murmullo bajo de las conversaciones entre los miembros de la Junta solo aumentaban la sensación de que estábamos en un momento decisivo, en un cruce de caminos. ¿Qué sucedería ahora? ¿Realmente harían lo correcto? La pregunta se resolvió cuando otro miembro de la Junta, una mujer joven con una expresión dura, se levantó de su asiento. Lo que estamos viendo aquí no solo es negligencia, es un crimen que no podemos ignorar. Si dejamos que esto quede en el olvido, somos tan culpables como aquellos que cometieron estos actos. Debemos actuar, no solo por el hospital, sino por la memoria de aquellos que murieron, por las víctimas de este sistema. Tenemos que decir la verdad. Fue como si el aire en la habitación se despejara de repente. Esa afirmación cambió todo. Finalmente, las palabras de la verdad fueron pronunciadas, y la Junta no tuvo más opción que enfrentarse a la magnitud de lo que había ocurrido en sus propios pasillos. Aunque sabíamos que esto solo era el comienzo, había algo liberador en ese momento. El peso de tantos años de silencio se había levantado, y por primera vez en mucho tiempo, el hospital parecía empezar a sanar. La reunión terminó con la promesa de que se abriría una investigación interna completa. Sabíamos que las repercusiones serían grandes, que habría resistencia de los más poderosos y que todo podría derrumbarse de un momento a otro. Sin embargo, el hecho de que la verdad finalmente hubiera salido a la luz era un logro importante, y aunque sabíamos que esto solo era el principio de una larga batalla, no podíamos dejar que el miedo nos detuviera. El coraje de Grace, su sacrificio, su deseo de que la verdad fuera conocida, nos había dado la fuerza para seguir adelante. Al final de la reunión, nos quedamos en silencio, todos conscientes de que habíamos cruzado una línea de no retorno. La batalla que seguía sería difícil y peligrosa, pero en ese momento sentí que habíamos dado el primer paso hacia la justicia, hacia la verdad. El hospital, con todo su peso institucional y su historia, empezaba a temblar bajo la presión de lo que habíamos revelado. Y aunque sabíamos que había más por descubrir, que las consecuencias se sentirían durante mucho tiempo, no había vuelta atrás. Salimos de la sala de la Junta, mirando a los miembros de la Junta con una mezcla de resolución y satisfacción. Habíamos hecho lo que Grace no pudo hacer en su tiempo. Habíamos liberado su espíritu, y con eso comenzamos a liberar también al hospital de sus propios demonios. Las luces en el pasillo seguían parpadeando, pero por primera vez en mucho tiempo no sentí miedo. Sabía que lo que habíamos hecho cambiaría todo para siempre. El proceso que siguió a la revelación de la verdad fue un torbellino de cambios, emociones encontradas y decisiones difíciles. Exponer lo que había sucedido en Mercy General, especialmente en la habitación 407, no solo afectó la vida de los involucrados en los sucesos ocurridos hace más de 100 años, sino que también alteró la dinámica del hospital, la estructura de poder y el sistema que había permanecido oculto durante tanto tiempo. Los primeros días después de la reunión con la Junta fueron los más difíciles. El hospital estaba dividido. Algunos miembros del personal apoyaron nuestra decisión de exponer la verdad y de hacer justicia a las víctimas, mientras que otros, especialmente aquellos con años de trabajo en Mercy General, se sintieron amenazados. La revelación de la conspiración médica, de las prácticas de negligencia y abuso que se habían llevado a cabo en el pasado, dejó al descubierto una faceta del hospital que muchos no querían ver. Algunos comenzaron a preguntarse si habíamos hecho lo correcto, si realmente valía la pena arriesgar todo por destapar los secretos que se habían guardado por tanto tiempo. Otros, sin embargo, veían nuestra lucha como una necesidad urgente, un paso hacia la redención de Mercy General. Las semanas siguientes estuvieron llenas de tensiones, pero también de avances. La Junta, aunque dividida, tomó la decisión de permitir una investigación interna y externa sobre los sucesos ocurridos en la UCI de 1918. Sabíamos que eso significaba que se abriría un campo de batalla legal
político y social. La historia de Grace Holloway, así como los testimonios de los pacientes que habían sido víctimas de los experimentos médicos no autorizados, se publicaron por primera vez en el hospital y se presentaron a las autoridades competentes para que se tomaran medidas. A lo largo de este proceso, comencé a sentir un peso diferente sobre mis hombros. La verdad, al ser revelada, trajo consigo una liberación personal, pero también una carga emocional. El sacrificio de Grace, su lucha por la justicia, ya no era solo una historia de hace 100 años. Se había convertido en una misión compartida. Pero también me di cuenta de que no todos los fantasmas del pasado se desvanecen con la revelación de la verdad. Había algo más que necesitaba enfrentar. El propio sistema que permitía que los abusos ocurrieran, la cultura de silencio y complicidad que se mantenía viva en muchos aspectos del hospital. Mientras la investigación continuaba, comenzaron a salir a la luz otros incidentes de negligencia médica que habían quedado ocultos. Algunos de los médicos y enfermeras que trabajaban en Mercy General durante la época de la pandemia de 1918 seguían vivos, aunque ya en la jubilación. Fue un proceso arduo, pero poco a poco se empezaron a desenterrar pruebas y testimonios que confirmaron lo que habíamos descubierto en los archivos. Sin embargo, el mayor desafío fue lidiar con la respuesta del hospital. Aunque algunos miembros del personal estaban dispuestos a hacer frente a lo ocurrido y a trabajar para que nunca más se repitiera, otros se sintieron atacados. La historia de los abusos médicos no solo era una mancha en la reputación del hospital, sino también una acusación contra la ética de aquellos que trabajaban allí. Muchos de los empleados más antiguos, que habían formado parte del sistema durante años, se sintieron culpables o inseguros sobre cómo manejar la situación. Algunos, como el Dr. Harrison, trataban de asumir su responsabilidad, pero otros se refugiaron en la negación y el temor de las repercusiones. Había una profunda división entre aquellos que querían cambiar las cosas y aquellos que temían que todo el sistema colapsara. Para mí, este proceso de exposición y sanación fue un viaje personal. No solo descubrí la verdad sobre lo que había sucedido en la habitación 407, sino que también enfrenté la verdad sobre la cultura del hospital y mi propia relación con ese sistema. Me di cuenta de que, aunque muchos de los que trabajaban allí no eran responsables directamente de lo que había ocurrido, todos habíamos sido parte de una estructura que había permitido que se mantuvieran estos secretos. Era una verdad dolorosa, pero una verdad necesaria. La justicia no solo tenía que ver con la reparación de los abusos del pasado, sino también con la creación de un entorno en el que esas atrocidades no pudieran repetirse. La historia de Grace Holloway fue solo el principio. El hospital, después de años de negar su pasado, comenzó a tomar medidas reales para cambiar. Se establecieron nuevas políticas sobre ética médica, consentimiento informado y responsabilidad profesional. Se promovió la transparencia y los empleados más jóvenes recibieron formación en principios éticos y morales. La lucha por la justicia no se limitó a un solo momento de revelación, sino que se convirtió en un movimiento continuo para garantizar que lo ocurrido nunca se repitiera. A nivel personal, me enfrenté a mis propios miedos y dudas. Durante mucho tiempo, había creído que la medicina y el cuidado de los pacientes eran blancos y negros, una cuestión de salvar vidas y aliviar el sufrimiento. Pero lo que descubrí fue que las líneas entre lo correcto y lo incorrecto no siempre eran tan claras. La presión para conformarse con el sistema, la aceptación tácita de lo que sucedía, me hizo cuestionar mi propia ética profesional. ¿En qué momento comencé a aceptar el sistema tal y como era? ¿En qué momento decidí callar en lugar de hablar? Las respuestas no fueron fáciles de encontrar, pero al final comprendí que ser parte del cambio requería una reflexión constante y una disposición para desafiar la autoridad y el statu quo. La muerte de Grace Holloway, aunque trágica, fue el catalizador que nos empujó a todos a la acción. Su sacrificio, su valentía al intentar exponer la verdad
y su dedicación a la vida y el bienestar de sus pacientes nunca fueron en vano. Aunque había muerto joven y en circunstancias desgarradoras, su legado se convirtió en una parte integral de mi propia vida. Cada vez que entraba en la UCI, recordaba sus palabras y el dolor que había sentido mientras trataba de exponer la corrupción de aquellos que debían cuidar a los más vulnerables. Pero también recordaba el coraje de su lucha, la fuerza con la que intentó hacer lo correcto a pesar de las consecuencias. La habitación 407, que una vez estuvo marcada por la muerte y el silencio, ahora se había transformado en un símbolo de esperanza. Después de la revelación de la verdad, la sala fue renombrada como la Sala de la Verdad, en honor a Grace y todos los que habían sufrido debido a las malas prácticas médicas. En una ceremonia oficial, se instaló una placa en la puerta con una inscripción que recordaba la importancia de la ética médica, la transparencia y la responsabilidad en la atención a los pacientes. El nombre de Grace Holloway se convirtió en sinónimo de justicia y su legado fue enseñado a nuevas generaciones de médicos y enfermeras. Los cambios en el hospital fueron profundos, pero también sabíamos que el trabajo no estaba hecho. Había muchos más hospitales, instituciones médicas y sistemas de salud en los que los abusos aún podían estar ocurriendo. La historia de Grace no solo había iluminado lo sucedido en Mercy General, sino que también nos había dado la responsabilidad de seguir luchando por un sistema médico más justo y ético, no solo en nuestra ciudad, sino en todo el mundo. En los meses siguientes, continué trabajando en la UCI, pero con una perspectiva diferente. Ya no veía solo el trabajo técnico de salvar vidas. Ahora veía cada acción como una oportunidad para construir una cultura de confianza y empatía. Lo que habíamos pasado, el dolor, la revelación y la exposición, me enseñó que el verdadero trabajo de un médico o enfermero no es solo curar, sino también defender los derechos de los pacientes y ser su voz cuando más lo necesitan. El final de esta historia no fue el fin de nuestra lucha. Fue el comienzo de una nueva era para Mercy General y para todos aquellos que trabajamos allí. La verdad, aunque dolorosa y difícil de enfrentar, nos permitió sanar. Y aunque el sistema médico en su conjunto necesitaba un cambio aún mayor, estábamos decididos a ser parte de ese cambio, inspirados por el coraje de Grace Holloway, que a pesar de haber sido silenciada, dejó una huella que nunca podría ser borrada. El legado de Grace, aunque oscuro al principio, se convirtió en la luz que iluminó el camino hacia una medicina más humana, más ética y más justa. Ahora, como siempre debió ser, el hospital sería un lugar de sanación, no solo para los pacientes, sino también para todos los que trabajaban allí, al recordar que nuestra primera obligación es hacia aquellos que más nos necesitan. La justicia que Grace no pudo conseguir en vida, la conseguimos nosotros en su nombre, y con ello, su espíritu finalmente encontró paz. El viaje que hemos recorrido juntos a través de la historia de Grace Holloway es un recordatorio de que la verdad, aunque dolorosa, siempre tiene el poder de liberarnos. Gracias a su valentía, no solo cambiamos el destino de un hospital, sino que también aprendimos a escuchar las voces de aquellos que han sido silenciados. Esta historia sigue viva en cada uno de nosotros. Reflexiona sobre lo que significa la ética en tu vida y comparte tus pensamientos. Si te ha conmovido esta historia, suscríbete al canal y comparte este mensaje. Gracias por estar aquí. Juntos seguimos buscando la verdad.